Bien, en nombre de Dios, de la patria, abrimos la sesión de esta Comisión del Adulto Mayor a esta hora. Un saludo muy cariñoso a todos, subsecretario que nos acompaña, a nuestros asesores, la gente de la comisión misma. Secretario, ¿tenemos alguna cuenta? Solamente un oficio del director de presupuestos, excusando su participación e informando quiénes asistirán en su representación. Están presentes el ministro secretario general de la Presidencia, don Claudio Alvarado, que está presente en la sesión. El subdirector de presupuestos, don Claudio Martínez. El jefe de la División Finanzas Públicas de DITES, don José Pablo Gómez. El jefe de gabinete del director de DITES, don José Ignacio Llodrá. Y por el Ministerio de Transportes, el subsecretario don José Domínguez, acompañados por Juan Carlos González, jefe de gabinete de la ministra, y doña Carola Jorquera. Bien, un saludo obviamente cariñoso a todos. Veo que está más gordito Claudio, ¿ah? Está acá al lado, esperando. No, está bien. No, muy bienvenido a todos. Muchas gracias obviamente por la presencia y particularmente por el interés que teníamos de tratar estos temas. No sé si hay algo previo a generar, senadores, que quieran tratar ustedes, algún punto en particular de la tabla. Presidente, quisiera plantearle mi preocupación respecto de los adultos mayores o personas mayores que se encuentran en hogares o establecimientos de larga estadía. Básicamente nosotros hemos pedido y hemos venido insistiendo de la necesidad de poder realizar en el menor plazo posible un traqueo, para decir, exámenes de PCR a todos aquellos que se encuentran justamente en los 940 establecimientos de larga estadía de adultos mayores en nuestro país. Y ya hay un foco importante en algunos hogares de larga estadía, en algunas comunas de mi circunscripción como los Andes. También se ha provocado otros en comunas como la Florida, y manifestar nuestra preocupación respecto a que hay una política de Estado en esta materia, y acá se ha trabajado de manera muy lenta respecto de la principal el grupo de riesgo, pensando que el 50% de las personas fallecidas en la Unión Europea fueron justamente adultos mayores que se encontraban en estos tipos de hogares de larga estadía. Es por eso, presidente, que si le parece a la Comisión poder oficiar al Ministerio de Salud respecto a esta materia, que me parece la mayor importancia. Ok, yo no creo que haya ningún problema, si es que está aprobado con eso. El secretario ha tomado nota. Senadores, si me permiten una pequeña situación, está el ministro Claudio Alvarado, tiene a continuación una reunión con el presidente, y ya que está aquí el ministro, está empezando su ciclo también, teníamos especial interés en algún minuto dado en conversar con él para priorizar algunas iniciativas, consultar por otras, como la ley integral que está ahí pendiente, a ver si le podemos dar antes de nuestro resto de los invitados, particularmente del Ministerio de Transporte, y le damos la palabra para que nos comente, porque si les parece a ustedes, ¿no habría problema. Ministro Alvarado, un saludo cariñoso, mucho éxito en su gestión nueva, que está en un área que además la conoce de sobremanera. Un agrado compartir estos minutos y esperamos la mejor alianza para esta comisión, adulto mayor. Tenemos estos temas, la gente está, nuestro sector, muy vulnerable hoy día a esta pandemia, así que un abrazo muy cariñoso, mucho éxito en las gestiones y ojalá coincidamos y coordinemos el máximo posible, amigo. Un abrazo grande. Gracias. Presidente, si me permite, sí. Francisco, antes que hable el ministro, ¿puede ser? Sí. Tiene la palabra, Francisco. Sí, gracias, presidente. Primero, saludar al ministro, agradecer que esté haciendo su estreno justamente en nuestra comisión y plantearle dos temas que a mí me parecen de la mayor importancia que están tramitándose en esta comisión. Uno es de el contrato de trabajo para el adulto mayor, que es un tema que estuvimos trabajando largamente, y por otra parte también un proyecto, o sea, un acuerdo que se resolvió respecto de la necesidad de establecer un subsidio
para el transporte público para los adultos mayores que debiera aplicarse a partir del 30 de junio. Entonces, los dos temas que nos parecen a mí de la mayor importancia, transmitirle al ministro que acaba de contar con colaboración en esta comisión para poder sacar adelante los temas de política de personas mayores, y en ese contexto nos gustaría también ser escuchados en el caso de que hubiese un gran acuerdo nacional post pandemia respecto de las materias que dicen relación con los adultos mayores. Muchas gracias, Francisco. Después le vamos a hacer llegar al ministro los detalles que tenemos allí, para que le eche una miradita. Claudio. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a la senadora Órdenes, al senador Chaguán y al resto del equipo de la comisión, y también al subsecretario de Transportes y a quienes estamos hoy día compartiendo esta sesión. Yo primero, presidente, le quiero pedir disculpas y le agradezco que me haya dado la palabra en primer término, porque en un par de minutos más tengo una reunión con el presidente de la República, y a continuación el subsecretario de Transporte va a hacer una exposición y va a hacer una presentación respecto al tema objeto de la sesión, que dice relación con los beneficios, la tarifa de transporte del adulto mayor. Yo solamente quiero contextualizar de que esto surge, ¿no es cierto?, de la tramitación del presupuesto 2020, el año recién pasado, donde a través de una glosa presupuestaria se establece de común acuerdo una rebaja del 50% de la tarifa normal vigente el 1 de noviembre de 2019 para el 100% de los adultos mayores de 65 años de edad o más, que son aproximadamente 2,3 millones de beneficiarios. Por lo tanto, el origen de esta conversación tiene como referencia la discusión y de la ley de presupuesto del año 2020, donde queda claramente establecido este mandato a través de una glosa presupuestaria. Y esa misma glosa señala a su vez ciertas obligaciones que tiene que cumplir el Ministerio de Transportes, que son informes trimestrales a la Comisión Mixta de Presupuesto, que dicen relación con el avance y la implementación de estos recursos, y en el mes de enero tenía que informarse, y así se hizo oportunamente, el cronograma de implementación a nivel nacional, que deberá estar completado el 30 de junio del presente año para la entrada en vigencia del 1 de julio del 2020. O sea, estamos prácticamente a escasos días de la entrada en vigencia de lo que se concordó y se acordó en esa glosa de la ley de presupuesto. Por lo tanto, como ministro de la Secretaría General de la Presidencia, que llevamos la relación con el Congreso, poder manifestarle por su intermedio, presidente, a la Comisión de que efectivamente estamos dando a la fecha íntegro cumplimiento a lo establecido en la glosa, y efectivamente, tal como se estableció, a partir del próximo mes de julio, se iniciará este proceso que va en beneficio de los adultos mayores, y cuyo detalle dará cuenta, ¿no es cierto?, el subsecretario de Transportes en pocos instantes más. Por lo tanto, señor presidente, transmitirle a la Comisión por su intermedio la certeza y la seguridad de que cuando se establecen obligaciones a través de una ley de la República, en este caso la ley de presupuesto, en una glosa específica para trabajar este tema, señalarles de que el gobierno, a través del Ministerio de Transporte, ha ido cumpliendo paso a paso las obligaciones allí encomendadas, y que a partir del próximo 1 de julio esto comenzará a materializarse tanto en el Gran Santiago, región metropolitana, como en las regiones, en las modalidades que el señor subsecretario a continuación les va a explicar. Yo no tengo mucho más que aportar, solamente señalarles de que estamos cumpliendo con el mandato que estableció la ley de presupuesto. Es un beneficio largamente ansiado, ¿no es cierto?, por los adultos mayores en nuestro país, en donde ustedes, los parlamentarios, han sido la voz para lograr este propósito, este objetivo, y que ya después de tantos años de discutir el tema y de hacer propuestas, estamos a escasos días, ¿no es cierto?, de que se materialice y se transforme en realidad. Es cuanto yo puedo señalar, señor presidente, y pedirle desde ya las excusas que no pueda acompañarlos por mucho tiempo más en la comisión, porque tengo este compromiso con el presidente de la República en los próximos 10 minutos. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, ministro, por la palabra. Reiterarles nuestro mayor éxito. Nos gustaría solamente
como decía la Francisco, el senador Chaguán, poder coordinar en algún minuto dado algunas iniciativas de ley. Hay varias normas que están, incluso muchas de ellas, en segundo trámite en el Senado, que a lo mejor pudiéramos coordinar materias de urgencia respecto de este ámbito y coordinar con ustedes un mejor trabajo. Conversaremos en su oportunidad, seguramente se nos está incorporando la presidenta titular, así que le agradecemos sus palabras, ministro, y coordinaremos en su oportunidad ese trabajo que queremos todos hacer con la mayor coordinación posible precisamente con usted. Así que mucho éxito y quedamos absolutamente atentos para que en algún minuto cerremos ese capítulo. Muy bien, presidente, muchas gracias y a disposición para tratar esos temas y concordar algunas líneas de acción con los proyectos que usted me señala que están pendientes, y en su minuto hacemos una reunión de trabajo con la comisión y definimos prioridades y opciones de poder apoyar o avanzar en algunos proyectos de interés. Muchas gracias. Gracias a usted, amigo. Muchas gracias. Secretario, entiendo que se incorporó la senadora Carolina Coy. Ahí está, presidente. Hoy sí, aquí estamos. Presidenta, le dejo la palabra. Sí, mis disculpas, pero acabamos de terminar la votación en la Comisión Mixta de Salud ahora. Ahí está, escucha, ¿no? Sí, senadora. Ahora sí parece, porque se escuchó muy entrecortado. No sé si les pasó al resto. Ya, no, agradecerle, pedirle disculpas, les había avisado a quienes estaban participando que íbamos a tener una pequeña demora. De hecho, todavía el senador Quintero está presidiendo la Comisión Mixta de Fármacos, estaba ahí también el senador Chaguán, así que yo no sé, no lo estaba haciendo. Si quieres puedes continuar un poco tú. No, presidenta, no te preocupes, si solamente nos había pedido el ministro la posibilidad que teníamos pocos minutos, está ahí pendiente todavía, lo puede saludar para los efectos de coordinar algún trabajo y se tenía que retirar, así que le dimos a él la oportunidad que pudiera expresar y tenemos luego la presentación del subsecretario de Transporte, Carolina, así que está plenamente vigente y sigue tú nomás con el tema. Ya, entonces le damos la palabra. Entiendo que traía una presentación. Gracias, presidenta. Saludar a todos los senadores. Efectivamente, tengo una presentación que voy a colocar. ¿Se ve bien? Tal como lo indicó el ministro, efectivamente hay una glosa en la ley de presupuesto que establece que debemos aplicar una rebaja para los adultos mayores consistente en el 50% a todos aquellos adultos mayores de 65 años. Esto debe aplicarse en el transporte público mayor, aquellos que operen bajo la ley 18.696, o bien que reciban el subsidio de transporte público, la ley 20.378. Y también había el compromiso del ministerio bajo el cual teníamos que informar trimestralmente y junto con ello entregar en el mes de enero, cosa que hicimos de este año, el cronograma de implementación y el cual debe irse a más tardar a fines de este mes. ¿En qué consiste la rebaja del adulto mayor? Básicamente es el 50%, tal como lo habíamos indicado, son más o menos aproximadamente 2,3 millones de beneficiarios. Debe hacerse en todos los buses urbanos y rurales del país. Estamos hablando de 6.000 buses en Santiago, 24.000, 25.000 buses en regiones, vale decir, un total de 31.000 buses. También incluye metro, trenes urbanos. Aquí hay que entender que Santiago no, que el biotren, el Metro Valparaíso, son los que corresponderían. Y evidentemente que es distinto Santiago que regiones en el concepto de que Santiago tiene un sistema
de transporte con una tarjeta, la tarjeta DIP. Por lo tanto, aplicarla en Santiago es muy sencillo, simplemente hay que implementar otra tarjeta para el adulto mayor y se reparte, se entrega, con lo cual queda implementado de inmediato, pero distinto a la situación en regiones que hay que acordar con cada uno de los operadores este subsidio. Por lo tanto, voy a proceder a indicar cómo se aplica y cómo se desarrolló el proceso de negociación con las regiones. La verdad es que lo primero es entender cuántos son los adultos mayores que hay en cada una de las localidades, para lo cual se usó lo que se llama los estudios de demanda, que es básicamente levantar esta información que está disponible, después de lo cual se zonificó, vale decir, se buscó en qué lugares, cómo zonificar la aplicación de este beneficio, se cuantificaron los montos y por último se revisó con cada uno de los operadores para acordar en definitiva este subsidio. El cronograma se hizo lo indicado básicamente entre enero y marzo, y a partir de abril hemos estado materializando los actos administrativos, junto con lo cual cerrar con cada uno de los operadores este subsidio. Lo importante es que hay que indicar de que son las tarifas que estaban consideradas en noviembre del 2019 por las cuales se van a aplicar este subsidio. Después de lo cual hay que revisar el estudio de demanda. Hay un estudio de demanda establecido que hay para cada una de las regiones y este estudio de demanda puede ser de que no esté todo lo actualizado que nos gustaría, por lo cual hay que actualizarlo y eso se hace a través de los estudios de censo, de tal forma de poder contar con la mejor aproximación de los adultos que van a hacer uso de este beneficio. En el caso de que no existiera estos estudios de demanda, lo que se va a asumir es un promedio nacional. Y con esto se determina un cierto monto, con lo cual se establece con este monto y a partir de cada uno la cantidad de los buses existentes, el monto que se aplica por bus. Hay que destacar de que en aquellos lugares donde hay diferencias muy marcadas entre empresas, es necesario diferenciar por cada una de ellas. Lo mismo en el caso de los rurales, se aplica una tarifa. Hay muchas en el caso de los rurales que tienen listado de tarifas, por lo cual se acordó cada uno de ellos un monto único. Se ha negociado con los gremios, vale decir con CONABUS y con CORESUR, algo que ya está plenamente acordado básicamente con CONABUS. CORESUR tenemos algunas dificultades solamente en la ciudad de Puerto Montt, y esto se hace mediante un acta de acuerdo donde se compromete a entregar este beneficio, y esto es muy importante. Entendiendo de que aquí estamos usando un estudio de demanda, estamos actualizando mediante el censo en aquellos lugares donde nos está la información debidamente actualizada, puede ser de que tengamos diferencias en cuanto al monto. Y la mejor forma de zanjar es que se haga efectivamente un estudio de demanda si es que es requerido, básicamente cuando vuelva a la normalidad, porque entendemos que hoy día no están las condiciones para realizar este estudio de demanda, por lo cual aquellos operadores que no estuviesen de acuerdo, se les ofrece hacer un estudio de demanda posterior y obviamente se recalcula en forma retroactiva, ya sea para ampliar este subsidio o disminuir este subsidio de acuerdo a lo que resuelva este estudio de demanda que se haga con posterioridad. Hoy día tenemos acuerdo con Arica, con Antofagasta, con Calama, con Coquimbo, La Serena, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Temuco, Chiloé y Valdivia, y básicamente están los demás prácticamente cerrados, con la excepción hecha de Puerto Montt, como indicaba, que tenemos alguna diferencia mayor, pero insisto que ofrecemos el mecanismo de estudio de demanda, con lo cual podemos resolver
cualquier diferencia que se haya producido. Esta implementación será a partir del 1 de julio. En regiones la implementación es totalmente automática, vale decir, los adultos mayores solo presentarán su carnet de identidad, a diferencia de Santiago, que se les va a dar una tarjeta que denominamos la TAM 65, tarjeta de adulto mayor 65 años, que va a tener el mismo costo que la que hoy día entrega Metro, que son 550 pesos, y entendiendo de que no queremos que tener una aglomeración de adultos, la idea es entregarlo por la red del IEPS, sin perjuicio de lo cual que hay algunas contingencias producto de la pandemia, por lo tanto también estamos revisando que la entrega sea bajo un mecanismo de delivery, o también estamos negociando con las cajas de compensación si es que ellos pudieran entregar. En régimen, esto quedaría en manos de Metro, que hará la entrega respectiva de esta tarjeta. Ahora, dada la contingencia sanitaria y entendiendo de que solamente va a ser el segundo semestre, los montos que se habló el año pasado serán aplicados a partir del año 2021. Este año, obviamente, va a ser sustancialmente inferior, producto, insisto, de que es la mitad del año y que además está la contingencia sanitaria. Justamente le estamos pidiendo a nuestros adultos mayores que se queden en sus domicilios. Aquí, y con esto termino, es muy importante que la aplicación de este subsidio llegue a los conductores como corresponde. Vale decir, recordemos que hay muchos conductores que están trabajando en forma independiente, donde le entregan la máquina y los conductores salen a hacer los servicios. Por lo tanto, si el adulto mayor paga la mitad, van a haber mermado sus recursos, por lo cual este artículo obliga a los propietarios de los buses a que compensen a los conductores con este beneficio. Eso es, Presidente, me pierdo quién está dirigiendo la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Yo entiendo, y además ahora sí lo saludo, no solo a ti, entiendo que está Carola Jorquera acompañándote, y también saludar a José Pablo Gómez y a Claudio Martínez, que vienen como jefe de la División de Finanzas y el subdirector de presupuesto también, que están integrados. Si entendí bien de la presentación, tú planteas que la rebaja sería efectiva el 2021. No, Presidenta. Si me expresé mal. La rebaja es a partir del 1 de julio de este año. Sí. Lo que pasa es que el monto que fue considerado originalmente, en su totalidad, va a ser devengado el año 2021. Este año vamos a gastar una cifra sustancialmente inferior, producto primero de que es solamente un semestre y segundo de que creemos que los adultos mayores van a hacer poco uso de este beneficio. Ya. Entonces, porque esa era la principal preocupación que teníamos como comisión en el fondo, sí, y dada la circunstancia, incluso la circunstancia presupuestaria, que se cumplía lo que estaba estipulado en la ley. Yo quiero dejar como zanjado el que efectivamente se cumple y están en condiciones operativas de acuerdo a los contratos y a las conversaciones que han tenido con los operadores para ello. Sí, se lo confirmo plenamente. Nosotros hemos trabajado a lo largo de todo el país con todos los operadores. En Santiago, insisto, muy simple porque es la entrega de esta tarjeta que está a partir del 1 de julio disponible para todos los adultos mayores, y en regiones con la sola presentación del carnet de identidad van a poder hacer uso de este beneficio también a partir del 1 de julio a lo largo de todo el país. Eso es una buena noticia. Uno entiende obviamente que el uso por parte de los adultos mayores va a ser distinto, no queremos promover que salgan, al contrario, queremos que se cuiden, pero ya para la primavera que puedan empezar también a salir y que se cumpla un compromiso que está establecido en la ley de acuerdo a la discusión que tuvimos en el presupuesto el año pasado. Senador Sandoval, ¿cómo trabaja esto de diputado? Senador. Sí, muchas gracias, Presidenta. Saludar, por cierto,
José, tengo un par de consultas. Tú señalas que en el caso de las regiones solamente la cédula de identidad va a ser el documento válido para este efecto, ¿ya? Pero me gustaría que te refirieras adicionalmente también a otro tema. En la región de Aysén pasa lo mismo, entiendo, con Magallanes, que no tenemos transporte mayor mediante el mecanismo normal del resto del país, y que sí va a estudiar, en el caso particular de nuestra región, alguna modalidad para implementar este tema, porque, bueno, aparentemente por eso tuvimos más de alguna reunión en algún minuto con asesores del ministerio, José, para ver de qué manera la región de Aysén, que no tiene estos servicios, van en definitiva a acogerse los adultos mayores de mi región. Y tenemos el caso de Coyhaique, que tenemos más que nada transporte, no tenemos este transporte mayor concesionado. Entonces, ¿cómo han pensado ver este tema respecto a nuestras particularidades como ministerio? Presidenta, por su intermedio, efectivamente el mecanismo es la cédula de identidad a lo largo de todo Chile, a excepción de la región metropolitana, y recordar de que en Punta Arenas efectivamente hay un solo operador que da 3 servicios, y efectivamente ahí va a ser aplicado. Y en el caso de Aysén, recordar de que también es válido para los servicios rurales, y se entiende el servicio entre Coyhaique y Aysén como un servicio rural donde sí se va a aplicar la rebaja de adulto mayor. Por lo tanto, también va a haber el beneficio en la región de Aysén. Sí. Yo ahí complemento la pregunta del senador Sandoval. O sea, claro, nosotros en Punta Arenas tenemos el servicio concesionado con las dificultades que ha tenido, pero ¿qué sucede con otros transportes interurbanos, que utilizan también los adultos mayores, incluso marítimos en el caso de nuestra región? Estoy viendo también al senador Rabindranath Quintero, que está presidiendo la otra comisión, y hay situaciones similares. Y además preguntarte, subsecretario, ¿qué pasa en el caso de Magallanes? Nosotros, como en muchas otras cosas, en esto hemos sido pioneros. Entonces partimos con la rebaja a los adultos mayores desde antes. Eso, si nos pudiera explicar como en términos presupuestarios, ¿qué significa? ¿Se reemplaza financiamiento? ¿Existe la posibilidad de destinar recursos que ya habían y que se destinaban a otros beneficios en caso de subsidio al transporte o para adulto mayor? Porque uno entiende que aquí más bien lo que se está haciendo es copiar lo que hicimos en Magallanes, y bien hecho, una buena iniciativa, ¿no es cierto?, al resto del país. Gracias, senador Sandoval. Sí, y después te damos la palabra para que puedas responder respecto de senadora, todo. Después del senador Sandoval, por favor, la palabra para que conteste de una sola vez. Por supuesto. Okay. Muchas gracias, Presidenta. No, solamente insistir en la situación particular de la ciudad de Coyhaique, la ciudad de Puerto Aysén, porque el transporte, el grueso de los usuarios nuestros son a través de servicios de transportes colectivos de taxi, ¿ya? Tenemos esa particularidad. Claro, está el otro servicio mayor para los servicios interurbanos, pero me preocupa el hecho de lo que va a pasar dentro de la ciudad de Coyhaique, el desplazamiento y el beneficio, y eso había quedado el ministerio de realizar alguna revisión, algunos estudios, para buscar una solución al problema particular que teníamos nosotros, asumiendo y sabiendo que en caso de alternativas implementadas un tiempo adicional. El tema era más que nada Coyhaique, Aysén, estimado subsecretario. Senador Quintero, y después le damos la palabra al subsecretario. Sí, yo quiero manifestarle al subsecretario que se me ha enviado una comunicación de los presidentes del transporte urbano, tanto de Osorno como de Puerto Montt, y que me dicen que se les ha comunicado que no le darán los fondos compensatorios correspondientes a la rebaja de la tercera edad, según la información que recibieron, porque no hay presupuesto para esto, ya que se destinará a otros ítems, desechando con esto también, dice la información, la solicitud que se le hizo a la ministra en el mes de abril de apoyar al gremio. Esta es una ley que se aprobó y que empezaba a funcionar a contar del 1 de julio. Acá se han empezado a movilizar el transporte
se han adherido otros gremios y vamos a tener un conflicto a puertas de marca mayor. Yo quiero saber cuál es la respuesta que se le puede dar a estos gremios que ya están movilizados en algunas partes de la ciudad y se me comunica que a contar de mañana va a ser una movilización total con apoyo de otros gremios. Eso, presidente. Dejamos la palabra, José. Gracias, presidenta. A ver, primero, responder que nosotros tenemos que hacer lo que determinó la glosa presupuestaria en la ley de presupuesto. Y ahí se estableció cuál es el universo de servicios que van a hacer afecto justamente a esta rebaja. Y lo leo, dice, será todos los servicios de transporte público mayor que operen bajo la ley 18.696 o que reciban subsidio de transporte público remunerado dispuesto en la ley 20.378. Eso se entiende, y se agrega algo muy importante, todos los modos, tanto marítimo, fluvial, o lacustre o aéreo, en ese contexto. Por lo tanto, son transporte público mayor y transporte rural. Ese es el universo más fluviales, lacustre y aéreo. Siempre en ese mismo ámbito. Ese es el universo y nosotros tenemos que hacer cumplir la ley en ese contexto, es lo que nosotros hemos definido. Ahora, con respecto a la rebaja, esta será a partir, respondiendo al senador Quintero, nosotros hemos conversado con la gente de Coresur, le hemos indicado el monto de acuerdo al estudio de demanda que va a ser aplicado en las ciudades tanto de Osorno como Puerto Montt. Es un monto que sale de un estudio de demanda que ya acordamos con ellos de que vamos a hacer un estudio de demanda posterior para verificar ese monto. Por lo tanto, cualquier 59 pesos. ¿Perdón? 59 pesos me dice que le ofrecieron. No. Se paga, es una unidad por máquina. Es un monto por máquina y está en el entorno, no recuerdo el monto exacto, pero de 800.000 pesos por máquina, de ese orden de magnitud. Pero créame que responde bajo un estudio de demanda, lo hemos hecho igual a lo largo de todo Chile. Ese estudio de demanda puede ser de que sea un poco antiguo, que hay que actualizarlo, puede ser de que haya alguna diferencia, por lo cual a todos les hemos ofrecido hacer un estudio de demanda posterior para verificar que los valores que estemos entregando sean los correctos y reliquidar en el caso que fuera necesario. Por lo tanto, tenemos la convicción de que lo que estamos haciendo es lo que en justicia creemos que corresponde, siempre entregando el monto que correspondería entregar y no más y tampoco menos. Aquí hay que hacer justicia, digamos, tiene que ser el monto y por lo tanto, por eso que hemos insistido mucho en que si usted no está de acuerdo, señor operador, hagamos un estudio de demanda posterior y con lo cual queda zanjado cualquier diferencia que existiera y es lo que hemos estado conversando con la gente de Coresur. En el caso básicamente de Puerto Montt, las líneas 1 y 3 que son las más complejas. Desgraciadamente este estudio debería haberse realizado hace bastante tiempo atrás, no ahora que estamos con todos estos problemas de pandemia y con todos los perjuicios que tiene toda la comunidad. Subsecretario, en tiempo regular, ¿cuánto demora un estudio de demanda? Porque hoy día es imposible hacerlo, o sea, además no refleja la realidad. Sí, efectivamente, presidente, usted dice algo muy importante. Hoy día hacer un estudio de demanda sería absolutamente inútil porque la realidad está totalmente distorsionada, digamos, no corresponde a la situación normal. Por lo tanto, va a haber que esperar que la normalidad se restablezca y ahí hacer el estudio de demanda. El estudio de demanda es un estudio que no debiera demorar más de un mes su realización. Sí, Juan Carlos.
Para precisar un poco el tema del estudio de demanda, la ley, la glosa, salió la ley de presupuesto, eso fue aproximadamente en noviembre del año pasado, finales de noviembre. Ya la demanda y el comportamiento de los sistemas de transporte público en el país estaban afectados por las situaciones de estallido social. Después vino el verano, que es donde no se hacen estudios de demanda, dado que el sistema se comporta de una manera totalmente diferente, y luego vino el problema de la pandemia. Por lo tanto, los estudios se pueden realizar una vez que se considere consensuadamente que hay una condición de normalidad en el comportamiento del público, de los usuarios. Ahora, efectivamente se demora como un mes, pero eso es básicamente el muestreo, ¿ya? Hay un proceso también de contratación del estudio. Yo entiendo que en Puerto Montt eso está bastante avanzado. Lo haría el gobierno regional. Aquí alguien me podría corregir en esa información, pero creo que es así. Y en segundo lugar, el procesamiento de los datos toma también tal vez unas pocas semanas. Por lo tanto, toma un poquito más de un mes, pero es un estudio bastante fidedigno que permite medir adecuadamente la verdadera circunstancia. Como no estaba previsto la aplicación de esto, no se hicieron los estudios previamente porque no había una situación que ameritara realizarlo. Los estudios no son baratos, por lo tanto. Entonces, por eso estamos en este tema, y aquí me confirman que efectivamente el estudio ya está licitándose en Puerto Montt, el de demanda. Muchas gracias. Yo entiendo que, claro, entre trámite de licitación y que esté listo son 3-4 meses en todo el proceso. Efectivamente. Sí, efectivamente se logró un acuerdo con el gobierno regional de Los Lagos para la transferencia de los recursos para poder licitar el estudio, en este caso en particular, entendiendo de que en principio había diferencias de opinión en cuanto al monto del subsidio. Senador Sandoval. Sí, no, Presidenta, muchas gracias. Nosotros, Presidenta, queremos reiterar, subsecretario, la situación particular de nuestra región. Ahí tenemos adultos mayores, estamos con esta situación, hay estos requerimientos, y esto es una norma que se pensó en términos globales. Claro, aparecen estas cosas distintas de regiones que a veces no responden al mismo patrón del resto del país. Esto lo conversamos con la ministra. Había un compromiso de analizar la situación particular. No son grandes cantidades de personas tampoco. Nosotros en la región hay 100.000 habitantes, poco más. Entonces, era una realidad local que se iba a pensar en alguna alternativa. Es probable que la ley fije algunos temas, pero, Presidenta, yo voy a pedir que se analice ese tema con mayor detalle, porque así como está, ni en Coyhaique ni en Aysén, que son estas dos ciudades que nosotros sí tenemos este problema del transporte público, no va a estar aplicado el subsidio que se comprometió para todos los adultos mayores del país. Entonces, probablemente a lo mejor hay un vacío ahí, alguna materia, algún aspecto que habrá que analizar, pero no coincidimos, ¿verdad? Que nuestra región, por el hecho de no tener transporte mayor, eventualmente no sea considerado, cuando además los adultos mayores tienen los mismos requerimientos. Entonces voy a pedir ese análisis, si hay necesidad de corregir algo, corregirlo, el impacto económico que tiene la población de adulto mayor que tenemos en la región. Esto está fundamentalmente focalizado en Aysén y en Coyhaique, ni siquiera en toda la región. Entonces, había un compromiso de buscar alguna salida de cómo enfrentar el tema. Gracias, Presidente. Juan Carlos. El senador Quintero me está pidiendo la palabra antes, parece. Sí. Y de ahí te doy la palabra. Es que yo comparto absolutamente con lo que dice el senador Sandoval. Aquí hay que analizar y hay que tener un poquito de, digamos, de tomar conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces estamos echándole más fuego a la hoguera. Aquí hay que hacer un esfuerzo para solucionar estos problemas. Si los adultos mayores necesitan, esto fue un compromiso y que fue aprobado en una ley de gobierno del Estado. Entonces hay que hacer un esfuerzo. Yo la verdad las explicaciones pueden ser muy técnicas, pero la gente no las percibe así.
percibe que a las regiones se les sigue postergando. Porque hacen las comparaciones, y lo tengo acá en el oficio, lo enviaron por escrito. Vemos con sorpresa cómo los contratos del Transantiago o Standard Red, que son los mismos, se les readecúan los contratos por la baja de pasajeros. Esto con el fin de solventar los ingresos, y etcétera, etcétera. Entonces, eso es, por eso yo coincido absolutamente con el senador Sandoval. Si la gente de la 11ª región, también los adultos mayores, tienen necesidad de movilizarse y de buena manera. Yo la verdad de las cosas que no logro entender cuál es digamos, el razonamiento que se hace en Santiago con las regiones. Senador Chaguán me había pedido la palabra, que se integra ahora porque está en otra comisión. Sí, está en reunión con Comisión de Desafíos del Futuro, estaba escuchando el debate y vi la presentación del subsecretario. Y yo de verdad, con toda franqueza, honestidad para mi gobierno, este es un compromiso que me tocó a mí, como en mi calidad de presidente de la Comisión de Transporte, ser parte del acuerdo y negociarlo en su momento. Y yo creo que no hay espacio alguno para no cumplir el compromiso, y no hay espacio alguno también para no justificar entregar el subsidio en regiones. Yo diría que acá todas las regiones subsidiamos el transporte público en la región metropolitana y podemos entender el momento de crisis, primero social, luego sanitario y económico que hoy día está afectando y que golpeó fundamentalmente el tema del transporte público, pero la verdad es que por lo menos en esta comisión, no sé, no hay espacio para revisar una decisión de gobierno, y la SECPRES tendrá que buscar dónde, cómo y cuándo, con responsabilidad. Recordar que este fue el acuerdo que además posibilitó la aprobación de la ley de presupuesto, o sea, nada más ni nada menos. Y por tanto, yo diría que este es un tema que tiene que estar incorporado en este gran acuerdo nacional, pero esto ya está zanjado, ya está aprobado, ya está con la venia de todos los actores. Por tanto, yo de verdad, subsecretario, con el cariño que le tengo al ministerio y a usted en particular, pero yo creo que acá no hay ni un espacio para revisar una decisión de esa envergadura y que nos va a golpear muy duro a aquellos que estuvimos en la negociación para abrir el acuerdo para aprobar la ley de presupuesto. Entonces yo por lo menos quiero transmitírselo con la preocupación. Yo vengo advirtiendo a la SECPRES hace mucho tiempo y a la Dirección de Presupuestos fundamentalmente respecto de este punto, porque me temía que este momento iba a llegar. Y por lo mismo yo quiero transmitir que acá tenemos que ser muy cuidadosos, muy cautelosos, porque finalmente la fe pública, no solamente del Congreso, de los ministros, de la ministra, la nuestra en particular, de aquellos que comprometimos avanzar en esta política pública, finalmente se hace añico si es que no somos capaces de cumplir nuestro compromiso. Sabemos de que el país está con dificultades, pero yo quiero transmitir mi preocupación. ¿Presidenta? Sí. Sí. Secretario, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, quiero responderle al senador Chaguán que coincido plenamente con todo lo que él ha dicho. Es un compromiso que tomamos, es un compromiso que fue relevante para la aprobación del presupuesto y es un compromiso que vamos a cumplir el 1 de julio. El 1 de julio se va a aplicar la tarifa adulto mayor a lo largo de todo Chile, tanto en Santiago como en regiones, sin falta. O sea, y es lo que yo he expresado en mi presentación. A lo mejor no me expresé del todo bien, pero el 1 de julio parte, ¿eh? Con todas sus letras, no hay duda. Qué bueno, subsecretario, que lo aclara, eso es bueno, ya. Pero además, perdón, subsecretario, senador, antes de que usted se integrara, yo además, porque entiendo que ese era el tema, porque estamos en esta sesión, se lo volví a preguntar al subsecretario y volvió a reiterar que sí se cumple, independiente de los planteamientos que han hecho los colegas Sandoval y Quintero, que son bien razonables respecto a un beneficio que los adultos mayores entienden no llega a todos en todas las regiones, independiente del tipo de transporte que exista. Le devuelvo la palabra, subsecretario. Sí, agregar también que en el caso de la región de Aysén y la región de Los Lagos, son las dos regiones que tienen más servicios de transportes marítimos, transportes lacuche y transportes fluviales.
y en todos ellos se aplica el descuento del 50%. En muchos de ellos ya existía, pero donde no hubiese, se va a aplicar. Y reiterar que en el caso de Aysén, el servicio entre Coyhaique y Aysén también va a tener la rebaja. Entendemos que no tiene transporte público mayor en las ciudades, sí, es una realidad, pero sí tiene, y insisto, en las dos regiones donde se invierte más en subsidios de lacustre, marítimo y fluvial, son justamente esas dos regiones donde sí vamos a estar presentes con esta rebaja. Presidenta, Sí, Presidenta, senador. una consulta al subsecretario. Entonces, ¿por qué se le informa a los operadores que no le darán los fondos compensatorios correspondientes a la rebaja de la tercera edad? ¿Por qué se les informa entonces? Perdón, senador, esa es una información de la Seremi. No de los gremios, pues si los gremios están paralizados por esto. Ah, pero ¿quién le informó a los gremios? Seguramente el Seremi, pues. Subsecretario. Presidenta, si me permite, me encantaría que el senador Quintero nos enviara esa información porque es totalmente falsa, digamos, no corresponde a la realidad. Nosotros vamos a entregar el subsidio. Lo único que tenemos es una diferencia menor en el monto a ser entregado y le estamos ofreciendo un mecanismo básicamente para poder revisarlo, que es este estudio de demanda posterior. Por lo tanto, me interesa mucho que me entreguen la información que está indicando el senador para poder cotejarla y saber de dónde salió, porque es totalmente falso. Estamos haciendo justamente lo contrario, que es acordar los montos. Subsecretario, yo le pediría que pudieran quizás tener una reunión con los gremios en que usted pueda participar con el senador para clarificar, porque efectivamente se está gestando una movilización, molestia, y probablemente lo que se requiere más bien es sentarse virtualmente ahora, verse las caras a través de la pantalla y poder clarificar la implementación, los plazos y la comunicación, que pudiéramos acordar eso y comprometerlo desde la comisión. Senador Sandoval. Sí, no sé, Presidenta, porque el tema que planteamos respecto a la situación particular de la ciudad, del transporte de los adultos mayores dentro de la ciudad de Coyhaique, dentro de la ciudad de Aysén, entendemos los subsidios adicionales, subsecretario, pero usted tiene que entender de que en esa región como la nuestra, ¿verdad?, ni siquiera tenemos caminos y muchas veces tenemos un transporte fluvial o lacustre porque no tenemos conectividad terrestre. Entonces, y lo mínimo que puede hacer el Estado es asegurar la conectividad, y bienvenido sea que esos subsidios efectivamente han sido un gran aporte para la conectividad de las comunidades. Pero como este subsidio era para el transporte de los adultos mayores, ¿no es cierto?, en la ciudad, nos quedó esta situación pendiente de qué va a pasar dentro del transporte. Y además estamos hablando, si uno suma a los adultos mayores de Aysén y Coyhaique, que deben ser unas 10.000 personas. Tenemos 17.000 adultos mayores en toda la región de Aysén, y entre Coyhaique y Aysén debemos tener unos, o sea, tampoco estamos hablando de unas enormes cantidades de personas, y eso el ministerio, subsecretario, en conversaciones que yo tuve, se habían comprometido a realizar un estudio de alternativa. Juan Carlos está levantando la mano, presidente, a lo mejor puede tener parte de estas conversaciones de un tema que por lo más creo yo quería ser fácil de resolución de alguna manera, presidenta. Muchas gracias. Juan Carlos estaba pidiendo la palabra hace rato, así que se la damos. Muchas gracias. Es respecto de Aysén. Efectivamente, bueno, como indiqué, esto tiene un marco que es la ley de presupuesto, la glosa de la ley de presupuesto, que además, me permito mencionar, es una glosa que es válida por el año 2020. Es decir, en el año 2021 se tendrá que hacer nuevamente esta glosa para mantener el beneficio o realizar una modificación en la ley de subsidio que lo habilite, ¿ya? Esto además fue una negociación rápida que se hizo en ese marco, en la Comisión de Presupuesto. Pero en el caso de Aysén, lo que está haciendo el Ministerio, la Seremi de allá, son dos medidas para poder alcanzar a aplicar en parte este beneficio en el año 2020. Y es la extensión de los servicios rurales para que pasen también por las ciudades, y también la habilitación de un servicio urbano mayor. Recordemos que aquí el problema es que en Aysén la movilización se hace toda por colectivo. Alguna vez existieron buses, pero se murieron.
Por lo tanto, es la medida paliativa que estamos tratando de implementar para este año 2020. El 2021 habrá que ver qué ocurre dentro del proceso de la negociación de la ley de presupuestos del año siguiente. Sí. Yo lo que plantearía ahí, subsecretario, si pudieran hacernos llegar cuáles son las localidades y las comunas, ¿no es cierto?, donde se da esta situación y cuál es la alternativa que se está buscando, y más bien preparar nosotros la discusión del presupuesto, porque yo creo que ahí sí se tiene que comprometer una medida que sea complementaria, que se ajuste a la realidad y que también permita llegar a adultos mayores que están en otras condiciones, pero que la necesidad de transporte a un precio más accesible es la misma. Yo entiendo que acá, y quiero destacar eso, lo importante es que se cumpla el compromiso. Estamos en un escenario distinto absolutamente. Uno podría haber pensado que habían complejidades operativas para su implementación. Yo quiero valorar eso. Están presentes acá los representantes de la IPRE y creo que el silencio lo que hace es reafirmar que los recursos están. Uno entiende que además se deberían utilizar menos recursos probablemente, pero que eso está garantizado, entendiendo que hay un escenario también de estrechez fiscal, o más bien de redestinar recursos que todos hemos respaldado, pero que en eso no hay preocupación y lo podemos transmitir, que se cumple con este compromiso, que tal cual como señalaron los colegas fue clave para poder destrabar la discusión del presupuesto, entonces no es menor. Y queda comprometido el subsecretario para tener la reunión con el senador Quinteros, con los gremios allá. Yo creo que eso ayuda a no generar conflicto en un momento en que necesitamos, además, tener otras prioridades sobre la mesa, que sucedió ahí con la comunicación. Y yo creo que es importante el poder hacer este trabajo de revisión de las otras localidades donde, yo lo digo además como senadora de Magallanes, que todos somos de regiones. Uno siente que muchas veces estas cosas están pensadas desde Santiago, una lógica que es distinta en términos de los plazos, en los estudios de demanda. O sea, hay muchas partes donde más bien es garantizar el acceso a la conectividad, que es súper distinto a cómo se piensa en zonas que están más pobladas. Entonces, quizás en eso que pudiéramos hacer una revisión desde el punto de vista de garantizar un derecho, un beneficio a todos los mayores sin exclusión, y que pudiéramos juntarnos o hacer una reunión con la gente de transporte también de esta comisión en un tiempo más, veamos cuál es el tiempo prudente, en un par de semanas, y revisar esas situaciones, con mira a hacer una propuesta en la ley de presupuesto, en que se va a revisar esto y anticipemos una solución para aquellas localidades que no están contempladas. ¿Les parece? Senador Quintero, tiene que activar el micrófono para que lo escuchemos. Ahí sí. Me informan los dirigentes que en el día de hoy nuevamente le han enviado un oficio directo a la Seremi, a la ministra de Transporte. Lo ingresaron por ventanilla acá en la Seremi y se lo enviaron también directamente por correo a la señora ministra. Con mayor razón tiene sentido el compromiso que hemos adquirido. Con esto hemos cumplido el objeto de la sesión. Yo le reitero a todos las disculpas nuevamente por el retraso, pero creo que también avanzamos en un tema que era relevante, la Ley de Fármacos 2, y agradecerles a todos, no solo a usted, subsecretario, a su equipo, sino también al subdirector de presupuesto y al jefe de la división de finanzas, a su equipo que nos acompañaron. Yo quiero señalar que la ministra me ofreció las disculpas, estaba en una mixta súper relevante también en este momento, y el director de presupuesto, a su vez, que está respaldando que ojalá lleguemos a un acuerdo respecto al marco presupuestario que se necesita para la ayuda económica en la pandemia. Así que muchas gracias al equipo también de la Secretaría, y levantamos la sesión habiendo cumplido su objeto. Gracias, presidente. Senador, ¿algo más, senador Chaguán? Bueno. No, simplemente, presidenta, valorar, porque efectivamente al interior del gobierno en algún minuto, cuando se empezó a hablar de reasignación de presupuesto por motivo de la pandemia, y por eso era mi reacción respecto de cualquier temor en la dilación de un compromiso que yo diría que era compromiso de Estado, porque era compromiso de los dos poderes del Estado. Entonces, valorar cómo José Domínguez, el subsecretario, y la ministra se jugaron finalmente porque estos recursos y los compromisos se cumplieran. Así que a José Domínguez, al subsecretario, a Juan Carlos González y a la ministra, los agradecimientos del caso. Gracias, presidente. Muchas gracias. Presidenta, Sandoval. antes que... Sí, no, en realidad
vamos a conversar después con el Ministerio nosotros respecto de la particularidad, pero en realidad no podemos ver el vaso solamente vacío. Esto fue una larga aspiración de muchos adultos mayores, me consta. Ahí está Francisco Turriaga, que siempre nos acordamos de la Unión Nacional de Pensionados con respecto a la búsqueda de esta rebaja nacional. Lo hicimos en las reuniones, los diálogos que tuvimos también con los adultos mayores en Valparaíso, en Santiago. Bueno, los detalles particulares del caso nuestro que nos preocupa, en realidad, a ver, lo conversaremos con el Ministerio, pero no podemos desconocer de que esto también es un gran, viejo y antiguo anhelo de los adultos mayores. Así que felicitar de todas maneras por esa guía. No, falta agregar nada más que se anunció con bombo y platillo de parte del presidente de la República. Está bien, lo importante es que se cumpla. Qué bueno que se cumpla. Qué bueno que se... Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y nos cuenta el senador Quintero cómo les va en la reunión. Hasta luego.